Hola, buenas a todos y bienvenidos al episodio número 2 del podcast Economía desde mi sofá. En el capítulo de hoy os daré unos consejos para realizar la declaración de la renta. Además, comentaré una noticia muy importante que se produjo el domingo pasado, que fue el acuerdo de la OPEP más aliados en cuanto a la producción del petróleo y qué implicaciones está teniendo para este mercado. Y por último, me despediré recomendando un libro que espero que os guste. Así que comenzamos. Sabéis que el pasado 1 de abril comenzó, después de algunas dudas, la campaña de la declaración de la renta del 2019. Había habido alguna pregunta, alguna consulta, si Hacienda al final retrasaría este periodo, pero al final no ha sido así. El periodo se mantiene, los plazos son del 1 de abril, es decir, ya ha comenzado, hasta el próximo 30 de junio. Pero realmente durante este mes, el mes de abril, solo podremos acceder a los datos y confeccionar la declaración desde un punto de vista electrónico. Y ya será a partir del 5 de mayo cuando podremos solicitar cita en Hacienda presencialmente para que nos ayuden con la declaración. Es decir, del 1 de abril al 30 de junio es el plazo genérico y a partir del 5 de mayo empiezan los trámites para asesoramiento y confección de la declaración de la renta de manera presencial. ¿Vale? Entonces, si durante el mes de abril solo lo podemos hacer de manera electrónica, ¿cómo podemos acceder a esos datos? ¿Cómo podemos acceder al borrador para revisarlo y poder confirmar nuestra declaración? Hay dos métodos. Uno, mediante el código PIN, que es un sistema genérico para todas las administraciones públicas, así que es simplemente solicitarlo, te dan un código que llega al teléfono y accedes. Es bastante genérico. Y luego hay un método específico que es para la agencia tributaria, que es el que voy a explicar con más detalle, que es el número de referencia. Necesitamos 3 datos para conseguir el número de referencia. Nuestro número de DNI, la fecha de caducidad, importante, el importe de la casilla 505 de la declaración del año anterior, es decir, del 2018. Con esos 3 datos, Hacienda nos genera un número de referencia, un código, y ese código lo utilizaremos tanto para acceder a los datos fiscales, confeccionar el borrador, como para hacer un seguimiento posterior de cómo está nuestra declaración. Vale, entonces conocemos los plazos, sabemos cómo acceder a los datos y ahora nos preguntamos, oye, ¿quién está obligado a hacer la declaración de la renta? Pues bien, el primer caso, si solo hemos tenido un pagador durante el año. Hemos estado trabajando siempre en una sola empresa durante el año, no nos hemos cambiado ni hemos cobrado el paro, pues el mínimo son los 22.000 euros. Todos los contribuyentes que estén por encima de 22.000 euros tendrán obligatoriamente que presentar la declaración. Segundo caso, tenemos más de un pagador. Y puede ser que nos hayamos cambiado de empresa durante el año o puede ser que hayamos cobrado el paro o que nos hayamos jubilado y hayamos cobrado la pensión. Hayamos cobrado de nuestra empresa más la pensión. El límite ahí baja a 14.000 euros. Es decir, todos los que han ingresado más de esa cifra y han tenido más de un pagador están obligados a hacer la declaración. Siempre y cuando la suma de lo que han cobrado del segundo pagador y el resto supere los 1.500 euros. ¿Vale? Y el tercer caso, hay otros casos más detallados, pero el tercer caso genérico son los autónomos. Autónomos que hayan cobrado más de 1.000 euros, también por actividades económicas, también tiene que hacer la declaración de la renta. ¿Vale? Bien, pues ya sabemos quién está obligado a declarar. Ahora, ¿qué ocurre si la declaración de la renta me sale a ingresar? Tengo que ingresar el dinero en la agencia tributaria. ¿Qué plazos y qué posibilidades tengo? Bien, pues si el resultado es a ingresar, podemos pagar de golpe ese importe o podemos fraccionarlo sin intereses en 2 plazos. En el primer plazo pagaríamos el 60% y el segundo plazo el 40%. ¿Vale? El primer plazo nos lo cobraría la agencia tributaria, siempre que hayamos metido nuestra cuenta bancaria y hayamos puesto domiciliación, nos lo cobraría el 30 de junio. Es decir, independientemente de cuándo presentemos la declaración, si ponemos domiciliar y fraccionado, el primer plazo nos lo pondrían el 30 de junio. El segundo plazo, el otro 40%, nos olvidamos, nos lo cargará Hacienda en la misma cuenta bancaria el 5 de noviembre. ¿Vale? Muy importante, para poder domiciliar la declaración, en caso de que salga a ingresar, el plazo para presentarla es el 25 de junio. Es decir, el plazo genérico para presentar la declaración es hasta el 30. Tú puedes siempre pagarlo a través de internet, pero sí que lo que quieres es una domiciliación.
Si lo que quieres es domiciliarlo, el plazo para presentarla es hasta el 25 de junio. Bien, ¿qué pasa si Hacienda me tiene que devolver? He presentado mi declaración, me sale a devolver. ¿Cuándo lo suele hacer la agencia tributaria? Lo normal es que si la declaración, digamos, es automática, es decir, que no hemos cambiado ningún dato de lo que tenía Hacienda y el importe es más o menos el mismo, lo haga en máximo 10 días. De hecho, ya están devolviendo dinero, ya han devuelto dinero a contribuyentes. Pero Hacienda tiene como fecha 6 meses a partir de la finalización del periodo voluntario. Es decir, hasta el 30 de junio nosotros podemos hacer la declaración. Pues Hacienda tiene 6 meses para devolverte el dinero. Eso quiere decir hasta el 30 de diciembre. ¿Quiere decir que Hacienda no se puede retrasar más del 30 de diciembre? No, se puede retrasar. Lo que pasa es que a partir del 30 de diciembre te tienen que pagar automáticamente intereses de demora. Entonces, esto no suele ocurrir. Es decir, hay declaraciones que se demoran hasta final de diciembre, pero no más allá. Si hay algún retraso posterior al 30 de diciembre es porque realmente está haciendo otro tipo de comprobaciones, ¿vale? Ahí sí que deberíamos consultar con la agencia tributaria. Bien, pues para hacer la declaración, Hacienda ha puesto a disposición de los contribuyentes una serie de teléfonos de ayuda. Esto lo voy a poner en el blog, pero básicamente son el 901 33 55 33 y el 91 554 87 70. ¿Vale? Ahí podéis hacer cualquier tipo de consulta tributaria. Bueno, pues entonces pasamos directamente a lo que es la declaración en sí. O sea, ¿qué ingresos tenemos que declarar en la liquidación? Pues tenemos que declarar todos los rendimientos, o sea, todos los ingresos que hemos tenido durante el 2019. Todos los rendimientos, todas las ganancias o pérdidas que se nos han generado y las imputaciones de renta. Imputaciones de renta se llama, por ejemplo, cuando tienes un piso, una segunda vivienda a tu disposición, aunque no la tengas alquilada, por el simple hecho de estar a tu disposición, Hacienda te imputa una renta, el 0,1 del valor catastral. Entonces, esos son ingresos que tienes que contabilizar también, ¿vale? Y estos ingresos es independientemente del lugar en el que se hayan producido y cualquiera que sea la residencia del que te está pagando. Tú resides en España, eres contribuyente en España y tienes que declarar por todos los ingresos. Muy importante, cuando hacemos el resultado de la declaración. Hay gente que dice, no, a mí me he tenido suerte, por decirlo así, Hacienda me devuelve o a mí me ha salido a ingresar. Hacienda no te devuelve nada que no te haya retenido de más durante el año, ¿vale? Eso es un concepto muy importante. Lo más interesante es que tu declaración salga cero o próxima a cero. Eso quiere decir que durante el año ni Hacienda ha tenido tu dinero, ni tú tampoco has tenido el dinero de la agencia tributaria, ¿vale? Bien, pues ya hemos conseguido nuestro borrador, sabemos que tenemos que hacer la declaración de la renta, conocemos los plazos. ¿Qué conceptos debemos de revisar? Pues hay que empezar por los datos personales. Primero, el domicilio que sea correcto. Es un dato muy importante. De hecho, Hacienda nos obliga a que el domicilio esté actualizado. Si nos cambiamos de domicilio tendríamos que presentar un modelo específico, pero bueno, Hacienda entiende que esto lo hacemos con la declaración de la renta. Otros años era un poco lioso, donde había que poner la referencia catastral, dónde estaba la dirección, etcétera. Ahora, este año, es lo primero que te aparece en la pantalla cuando entras en la web y es muy fácil de introducir y de aceptar. Primero, que el domicilio sea correcto. Otro tipo de datos personales que Hacienda seguramente no lo tenga la información. Por ejemplo, si te has casado durante el año, si has tenido algún hijo, pues ese tipo de cosas hay que revisarlos porque seguramente no estén actualizados. Y luego hay que pasar a los datos económicos. Un concepto muy importante. Hacienda confecciona el borrador con los datos que le suministran terceras partes. Es decir, tu empresa con los datos que has ganado, con el modelo 190, confecciona la parte de rentas del trabajo, a los autónomos con las retenciones y la información que hace cada cliente, pues también lo va confeccionando, los bancos van mandando modelos con los dividendos. Es decir, que hay que revisar esta información porque ya no es que Hacienda quiera equivocarse para que tener más ingresos, sino porque un tercero puede haber comunicado mal los datos. Al final todo esto está informatizado y puede haber errores. Entonces, por ejemplo, los rendimientos del trabajo. Algo que no aconsejo. Hay gente que coge lo que es el borrador, coge el certificado de retenciones que te da la empresa y lo compara.
Para mí esto no tiene sentido, porque eso siempre o casi siempre va a estar bien, porque el origen de los datos es el mismo. Las empresas confeccionan el modelo 190 y eso se lo mandan a Hacienda, o sea, eso va al borrador, y por otro lado, de ese modelo se generan los certificados de retenciones y se lo envía a los trabajadores. Para mí una comprobación más útil es sumar las nóminas y comprobar que está bien en la declaración de la renta. Otro tipo de comprobación son las inversiones financieras. Si compramos y vendemos acciones o fondos, los brokers extranjeros, los bancos, pues estos bancos españoles seguro que lo hacen bien, o normalmente lo hacen bien, y los extranjeros pues suelen tener menos nivel de detalle. O sea, que sobre todo si trabajáis con bancos extranjeros y brokers, pues habría que revisarlo. Muy importante también el tema de las deducciones autonómicas. De hecho, el propio programa te avisa. Cuando vas a presentarlo, cuando validas la declaración, te dice, oye, ojo, tienes que revisar si te puedes acoger a deducciones autonómicas, porque no suelen estar del todo completas, ¿vale? Entonces hay que revisarlo. Otros temas que tenemos que meter, tema de colegios profesionales, sindicatos, mutualidades, etcétera. Estos datos tenemos que revisarlos, que sean correctos. Y por último, yo recomendaría el tema de las segundas viviendas, como lo que comentábamos antes de la imputación de renta. Una segunda vivienda tiene que tributar, aunque haya estado vacía, entonces hay que revisar que esté de manera correcta registrada. Y si la hemos alquilado por temporadas, pues también reflejarlo. Hacienda, por ejemplo, ya tiene los datos, ya dispone de los datos de las plataformas de alquiler vacacional, como puede ser Airbnb, y eso ya figura. Así que tratar de saltarse esta información solo nos va a conllevar a una sanción, ¿vale? Entonces, mejor ponerlo. Una pregunta que suele salir recurrentemente: ¿qué me interesa más, una declaración individual o conjunta en el caso de que estemos casados? Pues bueno, esto también se soluciona muy fácil, porque cuando introducimos los datos de los dos cónyuges, Hacienda ya te dice qué forma es la más ventajosa, te pone más ventajoso conjunto o individual. Pero en general, si los dos cónyuges trabajan, lo normal es que salga más beneficioso de manera individual. Si uno no trabaja, pues de manera conjunta, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí os he estado comentando un poco las recomendaciones consejos que podemos tomar en la declaración de la renta. Esto la verdad que hay mucha literatura, muchas webs, muchos manuales y vídeos donde se explica. Yo quería añadir algo un poquito más técnico, que es explicar la estructura del impuesto. O sea, que sepáis qué hay detrás cuando hacemos la declaración de la renta en el programa Padre o en la web de Hacienda. No sé si se sigue llamando programa Padre, la verdad, pero la web de Hacienda. Básicamente, como hemos dicho, tributamos por todos los ingresos que hemos tenido durante el año natural. Es decir, ahora mismo, si el mejor asesor fiscal y el mejor inspector de Hacienda nos hiciesen la declaración, pues seguramente tendría que dar el mismo importe, porque no podemos hacer nada. O sea, la foto que tenemos es la del 31 de diciembre, no podemos hacer planificación fiscal. Por ejemplo, durante el año podemos aportar un plan de pensiones y eso nos reducirá el importe de la base imponible, pero ahora mismo no podemos hacer nada. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cuál es la estructura del impuesto? Pues tenemos como, digamos, dos tuberías por las que caen los diferentes tipos de ingresos que hemos tenido durante el año. En una tubería, podríamos decirlo así, están los rendimientos del trabajo, o sea, las nóminas que hemos tenido, los rendimientos del capital inmobiliario, los alquileres de inmuebles que si los hemos tenido, actividades económicas, las actividades de los autónomos, imputaciones de renta, lo que os comentaba antes de los pisos vacíos, y ganancias o pérdidas que hayamos tenido, pero que no sean por vender algún bien. Por ejemplo, un premio de la televisión, pues iría en esta tubería. Estos serían un poco los conceptos que irían en esa tubería. Todos se agruparían con ciertas propiedades de compensación y tal, pero se agruparían en esa tubería. Y en otra iría la parte del ahorro, y ahí estaríamos los dividendos. Si tenemos acciones que nos han generado dividendos, los tendremos que poner ahí, y las ganancias y pérdidas por transmisión de bienes. Por ejemplo, plaza de garaje o un piso. Tributarían en esa otra tubería, por decirlo así. Y eso, sumado, nos da la base imponible general por un lado y la base imponible del ahorro por otro, ¿vale? Y ahora ya empezamos a ir aplicando cosas. Aplicamos reducciones. Por ejemplo, tributación conjunta. Si hacemos la declaración conjunta con nuestro cónyuge,
es aquí donde nos aplican la reducción, después de haber hecho ese cálculo. Si tenemos planes de pensiones, es aquí donde nos aplica la reducción. O si tenemos una pensión compensatoria hacia nuestro cónyuge, o excónyuge, mejor dicho. Y eso nos da la base liquidable, ¿vale? Hemos tenido todos los ingresos, los hemos sumado en 2 bloques, hemos aplicado unas reducciones y nos dan 2 bases liquidables. Sobre esa base liquidable aplicamos otra resta, por decirlo así, que es el mínimo personal y familiar. Todo el mundo tiene un importe que es necesario para vivir. Pues ese es el mínimo personal y familiar. Cuanto más hijos, superior este importe. Por eso es importante tener los hijos, digamos, si hemos tenido un hijo durante el año, ponerlo, porque va en este importe de aquí. Y a partir de aquí tenemos lo que se llama base liquidable sometida a gravamen. En este importe es en el que aplicamos el porcentaje que vamos a tributar. Y tenemos la base liquidable sometida a gravamen general, y el porcentaje pues dependerá de nuestros ingresos. Esto es lo que siempre escucháis, que es cuando más ganas, más pagas, porque es una tarifa, es un porcentaje que es progresivo. Y luego tenemos la base del ahorro, lo que hemos dicho de los dividendos y de la compraventa de bienes, y eso es una tarifa fija. Hasta 6.000 euros aplicamos el 19%, hasta 44.000 el 21% y a partir de ahí el 23%. O sea, la base imponible general, el que más gana más paga, y en la del ahorro es fija, con esos 3 tramos que os he comentado. ¿Vale? Entonces, cuando hemos aplicado esos porcentajes, nos da un resultado a ingresar o cero. O sea, el resultado no puede ser otro. O pagamos Hacienda o nos quedamos a cero. No nos devuelven nada hasta ahí. En el siguiente escalón es cuando aplicamos las retenciones. Es decir, imaginaros que la declaración nos ha salido cero. No tenemos que ingresar nada a Hacienda. No puede ser menor. Pues aplicamos las retenciones, lo que nos han retenido en nuestras nóminas, en nuestras facturas, en nuestros dividendos. Lo restamos, si ha sido cero y nos han retenido durante el año 1.000, pues nos quedará menos 1.000. Es decir, Hacienda nos devolverá 1.000 euros. Como veis, Hacienda no nos puede devolver más de las retenciones que nos ha quitado durante el año. Y esto es muy importante, porque una persona que tenga un sueldo bajito y que le retengan poco, no le compensará fiscalmente aportar a un plan de pensiones, porque no se va a beneficiar, o no va a poder aplicarse la deducción de vivienda, no va a beneficiarse, ¿vale? Entonces es muy importante. Es decir, lo máximo que te da Hacienda, que te devuelve Hacienda hasta aquí, es lo que te ha quitado durante el año, las retenciones. Si te han retenido mucho, pues bueno, tienes mucho margen para que te devuelva. Y eso es la cuota diferencial. Y por último, abajo del todo, ya sumamos unas deducciones que podríamos decir como que son cheques. La deducción por maternidad, hay otras deducciones por personas de discapacidad, etc. Esto se suma al anterior resultado. Es decir, si nos tenían que devolver menos 1.000 y ha habido una deducción por maternidad, pues le restamos otros 1.200 y nos tendrían que devolver menos 1.200. Y ese es el resultado final de la declaración de la renta, ¿vale? Esto es a grandes rasgos, pero quería que entendierais un poco la estructura. Ha sido un poco técnico, espero que os haya resultado interesante. Vale, y hasta aquí un poco lo que os quería comentar sobre la parte de la campaña de la renta. El otro punto del que os quería hablar hoy era una noticia que se produjo el pasado domingo, el domingo 12, y fue un acuerdo entre los principales países productores de petróleo para reducir la producción. Es un acuerdo muy importante, es el mayor recorte de la historia, primero, por los países en los que intervinieron, que fueron todos los de la OPEP más sus aliados, entre los que están Rusia, Kazajistán, Azerbaiyán y México. De hecho, México tuvo un papel muy importante, hasta el último minuto estuvo ahí negociando. Y además por el volumen de la reducción de los barriles de petróleo. Se llegó a un acuerdo para reducir 15 millones de barriles de petróleo al día entre estos países. El objetivo era estabilizar y hacer subir el precio. No sé si os acordáis, si seguís las noticias financieras, cuando empezó toda la crisis sanitaria del COVID, pues se juntó con que entre Rusia y Arabia Saudí había desacuerdos, y entonces lo que hicieron fue aumentar la producción y el precio del petróleo cayó, lo que aumentó la crisis económica. Tuvo mucho impacto en las bolsas. Entonces el objetivo de este acuerdo es estabilizar ese precio. Pero bueno, ya llevamos una semana de este acuerdo que, como digo, fue el domingo por la tarde-noche, y la verdad que el efecto en los mercados pues no ha sido bueno. El precio ha seguido bajando, no se ha estabilizado. Y
Y bueno, y hay diferentes causas, o sea, los analistas durante estos días han dado sus razones. La primera parece ser pues que los 15 millones de barriles al día de recorte que se acordaron toman como referencia los niveles de octubre del 2018, no los del mes pasado. ¿Y qué pasa? Que hay muchos países que ya están exportando menos de lo que estaban exportando en esa fecha. Es decir, no tienen margen para llegar a esos 15 millones de barriles. Eso por un lado. Y por otro lado, eso desde el punto de vista de la oferta. Y desde el punto de vista de la demanda, hay un estudio de Goldman Sachs que dice que la demanda ha bajado en un tercio, se ha contraído la demanda en un tercio, es decir, 30 millones de barriles diarios. O sea, que es difícil llegar a los 15 millones que se acordaron y por otro lado serían insuficientes porque ya se ha contraído la demanda en 30 millones. Esto ha hecho que el precio siga bajando, ¿vale? Entonces, con esta situación hay personas que se plantean especular o invertir en el petróleo. Entonces, para esto tenemos que tener claro varios conceptos. Lo primero, que hay diferentes tipos de crudo. Los más importantes, porque son los que se utilizan para fijar el precio, son el Brent, que es el precio de referencia para Europa, y el WTI, que es como se pone en las web o en Twitter, en fuentes de información, que es el West Texas Intermediate, que es el precio de referencia para Estados Unidos. Por otro lado, el petróleo se expresa en barriles, pero es simplemente una unidad de medida. En los barcos no van barriles de petróleo. Cada barril equivale a 42 galones americanos o 159 litros. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos nosotros especular? Si queremos meternos en esta parte, en este tinglado, por decirlo así, ¿cómo podemos tratar de invertir o especular? Pues mira, lo podemos hacer lo primero de forma directa. De forma directa supondría comprar el petróleo físicamente. Comprar el petróleo físicamente, almacenarlo, ya sea en un almacén, en un barco, esperar a que subiese y venderlo. Pero evidentemente nosotros no vamos a hacer eso, ¿no? Al final tiene unos costes altísimos y de logística y de todo que, bueno, que ni siquiera nos planteamos. Pero eso sería la forma directa. De forma indirecta podemos hacerlo bien comprando acciones de empresas petroleras. Por ejemplo, acciones de Repsol, o sea, entendemos que si sube el precio del petróleo, subirá la acción de Repsol, entonces compramos acciones de Repsol. Lo que hay que saber es que realmente la correlación no siempre es alta. Por ejemplo, en los últimos días ha subido la acción de Repsol y ha bajado el precio del petróleo. Entonces, no siempre la correlación es alta, o por lo menos no en el corto plazo. En el largo plazo seguramente que la correlación sea más alta, pero en el corto plazo no siempre lo es. Otra forma de hacerlo es por ETFs. Ya explicamos en el podcast anterior lo que era un ETF, que es un fondo cotizado. Entonces, los dos ETFs más importantes son el United States Oil Funds, que se deletrea USO, o sea, buscamos en Yahoo Finance o en investing.com USO, y ese es el ETF más importante. Y al final analiza los contratos de futuros sobre el petróleo Texas, sobre el WTI, ¿vale? Y el segundo más importante es el United States Brent Oil Fund, que se deletrea BNO, las iniciales B, el ticker es BNO, para buscar en las páginas financieras, y es la misma aproximación que el uso, pero sobre el Brent. Es decir, sobre esos ETFs podríamos comprarlos para especular sobre el petróleo, pero lo estamos haciendo ya también de manera indirecta. Y el tercer método es comprar o vender contratos de futuros, ¿vale? Al final los ETFs lo que hacen, estos dos ETFs que os he comentado, pues tienen por debajo contratos de futuros. Nosotros podremos ir directamente a comprar esos contratos de futuros. Aquí la importancia y lo que tenéis que estudiar y leer y ser cuidadosos, porque el precio del petróleo no se replica, no es como una acción. O sea, el precio del petróleo diario, spot, no es igual que el precio del petróleo a futuro. Ahí la situación que se denomina contango. Contango se entiende por aquella situación en la que el precio de los futuros financieros tienen un precio mayor que el precio actual. Es decir, el mercado espera que suba ese precio. O bien porque hay costes de almacenamiento, financieros, etcétera, pero el precio futuro es superior a lo que cuesta hoy. Esto es lo que está pasando ahora mismo en el mercado del petróleo. La situación contraria
en castellanizada se llama backwardation, ¿vale? Que es cuando los precios futuros tienden a caer. Bueno, pues esto es muy importante, este concepto, porque esto lo he dejado en mi blog, lo tenéis más detallado, pero el futuro no deja de, a diferencia con las acciones, es que tiene un vencimiento. O sea, tú te comprometes una fecha a comprar un barril de petróleo a un precio concreto. Por ejemplo, el vencimiento de futuro más próximo es el 21 de abril, pasado mañana. Y el precio está a $18,12. Si nosotros hemos comprado este futuro, hemos abierto posición en este futuro y no lo cerramos, nos podríamos llegar con la situación que nos tenemos que quedar con el barril de petróleo. Tendríamos que ir al estado de Oklahoma a por nuestro barril de petróleo Texas, ¿vale? Entonces, lo que suele ocurrir es que cuando va a vencer, o sea, el vencimiento más próximo es el 21 de abril, cierras ese contrato de petróleo que ahora mismo está cotizando a $18,12 y abres el del siguiente vencimiento, que vence el 19 de mayo. Pero si quieres abrir contrato en ese futuro, en ese vencimiento, lo tienes que comprar a $25. Es decir, que sin que el precio del petróleo haya cambiado, sigue siendo el mismo. Tú, como estás especulando con futuros y se da la situación de contango, ya estás perdiendo dinero. ¿Vale? Esto simplemente lo comento, habría que estudiarlo más en detalle, pero lo comento porque es arriesgado. Es decir, no me compro ahora mismo un contrato de futuro, de petróleo, y lo dejo y sé que va a subir. El mercado ya está descontando que va a valer más en los próximos meses. Y lo mismo ocurre con los ETFs, porque los ETFs se basan en futuros, por debajo tienen futuros. Entonces, el precio del ETF puede caer, puedes perder dinero y el petróleo puede mantenerse al mismo precio, ¿vale? Lo mismo, lo que dije en el anterior capítulo de podcast, la parte de derivados es compleja. Entonces, lo que yo recomiendo es que se estudie, que se analice previo a meterse en este jaleo, ¿vale? Esto era un poco lo que os quería comentar, la noticia y un poco las consecuencias. Y ya para terminar, pues os quiero recomendar un libro que se llama El cerebro del inversor. Cerebro del inversor, el autor es Pedro Bermejo, él es médico y especialista en neurología, por la Universidad Autónoma de Madrid. Y en este libro lo que nos cuentan es un libro que se lee muy bien, es corto, se lee en 1 o 2 tardes, y lo que nos da es una explicación científica a lo que nos suele pasar cuando invertimos o especulamos en los mercados. Es decir, por qué vendemos cuando ha caído la acción y vendemos abajo, por qué compramos cuando está en el pico arriba. Bueno, pues esto al final es porque... Y esto lo explica pues con base científica. Ha habido diferentes estudios, sobre todo la parte de la resonancia que se hace en el cerebro, se ve qué partes se activan en cada momento y le da una explicación científica y nos da pautas para tratar de manejarlas. Como digo, es un libro muy ameno, se lee muy bien y yo creo que nos va a venir a todos. Y esto era todo lo que tenía para contaros durante el día de hoy. Sabéis que tenéis mi blog, economiadesdemisofá.com, donde dejo los enlaces y los detalles de lo que he estado hablando durante el capítulo de hoy. Y podéis suscribiros tanto a las plataformas de iVoox, a iTunes o a Spotify, que es donde se publica este podcast. Muchas gracias y ánimos con el confinamiento. Un abrazo.